obesidad es una patología multifactorial. Depende de muchas cosas la formación de la obesidad o la aparición de la obesidad. Entonces, como hay tantas causas que originan obesidad, hay que tener un equipo que ataque y que detecte todas estas causas. Este podcast está patrocinado por Clínica Amai, tu servicio médico de confianza. Bienvenidos a la tertulia médica. Yo soy el doctor José Manuel Martín y como siempre me acompaña mi compañera Micaela Castelli. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la tertulia médica. Quiero rebajar, ¿me inyecto o me opero? Eso vamos a estar conversando el día de hoy con el doctor Julio Piñero, especialista en cirugía general laparoscópica y cirugía bariátrica. Hola Julio, bienvenido. ¿Cómo estás, Micaela? Muchas gracias, Micaela. Gracias por la invitación, de verdad. Agradecido siempre y además feliz de ver este tipo de iniciativas por parte de la clínica. Por fin te tenemos aquí desde que te estábamos pidiendo que vinieras a acompañarnos. José Manuel, el doctor Julio viene hoy con unas medias bien coloridas a propósito de celebrar estos días decembrinas. Muéstranos tus medias. Bueno, mira, a propósito de eso, yo sé que había prometido que iba a venir con las medias navideñas, pero hoy cambié de opinión, hoy decidí venirme con unas medias un poco más normales. Pero igual estamos ¿Okay? coloridos, pero como Pero yo no me igual, quería quedar atrás, rojo navidad. yo quiero también tener mi toque navideño, pues porque Julio no nos va a dejar atrás. Pero Nosotros, no trajiste nada, ¿te das sí cuenta? te traje, José Manuel. Sí te traje, para que tú veas. Muchachos, producción, ¿qué hicieron aquí? Yo pedí un gorro de Navidad normalito y ellos le trajeron el Grinch. No sé qué pasó ahí. Yo no soy Grinch, Eso no fui pero yo. Bueno, Ahora pero está sí. bastante acorde realmente. Ahora sí. Ahora debo las medias navideñas, ¿ves? Ahora les debo las medias No, navideñas. te lo Me lo dejo. dejo, ¿no? Te lo dejas. Me lo Ahora dejo, sí, entonces. teníamos que estar todos Todo de Navidad. combinados. Estamos celebrando la Navidad. Así es. Bienvenido, Julio. Bueno, Julio, Gracias, bienvenido gracias. nuevamente. Tú eres esta camada de nuevos cirujanos que se han incorporado a la clínica, nuevos médicos especialistas. En el caso tuyo eres especialista en cirugía laparoscópica y cirugía bariátrica. Correcto. Y hoy tenemos un doble tema. Cirugía bariátrica por una parte y vamos a hablar también de los análogos del GLP-1, que son estos medicamentos que están muy de moda para adelgazar. Pero vamos a empezar por cirugía bariátrica. ¿Qué es la cirugía bariátrica? ¿Y cuál es el perfil de los pacientes que necesitan cirugía bariátrica? Bueno, primero, antes de llegar a eso, yo creo que tenemos que definir, para todos los que nos están viendo, tenemos que definir lo que es la obesidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la cirugía bariátrica es precisamente el conjunto de medidas, ¿ok?, que se encargan de dar tratamiento a la obesidad. ¿Pero por qué hay que darle tratamiento? Porque la obesidad es una condición médica compleja. Esto no es un tema, como se pensaba antes, un tema de estética o algo así. La obesidad se ha demostrado que se asocia a muchas otras comorbilidades que disminuyen la calidad de vida y la expectativa de vida del paciente. Entonces, es decir, vivimos menos y vivimos peor. Entonces, por eso es que surge esta especialidad de la cirugía bariátrica y metabólica. Claro, por un tema de salud, más bien. Correcto. Entonces, la cirugía bariátrica y metabólica es el conjunto de procedimientos, como bien dije, que buscan dar tratamiento a la obesidad. ¿Okay? Esto incluye desde procedimientos quirúrgicos, como una manga, bypass, cualquier otro procedimiento, hasta procedimientos menos invasivos, ¿okay?, como tal cual los análogos del GLP-1, como el balón gástrico, como cualquier otra medida precisamente para dar resolución a esto. ¿Qué preparación necesita un paciente antes de ser sometido a una cirugía bariátrica? Bueno, el paciente no es que llega a la consulta y me dice, mire doctor, yo me quiero operar, y bueno, sí, vamos a operarte, vamos a hacer una manga, vamos a hacer un bypass, vamos a hacer esto. No, el paciente requiere un estudio previo, ¿okay? Un estudio que debe ser minucioso y debe ser
formado por un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque la obesidad es una patología multifactorial. Depende de muchas cosas la formación de la obesidad o la aparición de la obesidad. Entonces, como hay tantas causas que originan obesidad, hay que tener un equipo que ataque y que detecte todas estas causas. Entonces, el paciente cuando llega a la consulta debe ser evaluado por psicólogo, por nutricionista, por internista, gastroenterólogo, evidentemente por el cirujano, el endocrino, o sea, todo un equipo que esté abocado a dar tratamiento, a un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, después de que nosotros hacemos todos los estudios, que hacemos todas las evaluaciones pertinentes, es cuando decidimos cuál es el procedimiento que se va a realizar al paciente, cuál es el tratamiento que se le va a dar, si es tratamiento quirúrgico, si es tratamiento no quirúrgico y cuáles van a ser las directrices que vamos a seguir. Antes de que me hables de las técnicas que me interesan, nos interesan a todos las técnicas de cirugía bariátrica, no me diste el perfil exacto del paciente que la necesita. Sabes que nos basamos en el índice de masa corporal casi siempre, ¿verdad? Correcto. Habla un poco del índice de masa corporal, que es el paciente que necesita cirugía bariátrica porque sí, y que no tienes que tratarlo con otras cosas. Okay. Y después nos dices las técnicas quirúrgicas más frecuentes utilizadas en cirugía bariátrica, desde lo más simple hasta lo más complejo. Ok, chévere. Bueno, tal cual como usted lo menciona, el índice de masa corporal es una de las cosas que nosotros utilizamos por la fácil implementación que tiene. ¿Okay? ¿Qué es el índice de masa corporal? Es la relación entre el peso y la altura de un paciente. ¿Okay? Es así como nosotros tenemos los grados centígrados para medir la temperatura, tenemos el índice de masa corporal para medir el grado de desnutrición o de sobrepeso u obesidad de algún paciente. Porque no es lo mismo un paciente que pese 100 kilogramos midiendo 1,90 a un paciente que pese los mismos 100 kilos pero midiendo 1,60. ¿Okay? Entonces es distinto, no podemos solamente basarnos en el peso. En base a esto es cuando tenemos algunos de los criterios para nosotros ya ir dilucidando o ir eligiendo el tipo de paciente. Antes se pensaba que los únicos pacientes que debían ser sometidos a cirugía bariátrica eran los pacientes con obesidad grado 3, es decir, con un índice de masa corporal superior a 40 kilogramos por metro cuadrado. ¿Okay? Pero se ha determinado que hay pacientes con menor grado de obesidad que se benefician de la cirugía bariátrica. ¿Okay? Actualmente se utilizan pacientes con un índice de masa corporal de 30 a 35, es decir, obesidad grado 1, que tengan alguna comorbilidad, que tengan hipertensión, que tengan diabetes, resistencia a la insulina, cualquier comorbilidad, porque se benefician, son pacientes que se benefician mucho de esto, porque gracias a la cirugía bariátrica remite una gran cantidad de comorbilidades y se revierten todos estos cambios y podemos tener una mejor calidad y expectativa de vida. Entonces, a esos han sido algunos de los paradigmas que han ido cambiando a través del tiempo. Y otro grupo de pacientes son los pacientes con un índice de masa corporal por encima de 35 que así no tengan ninguna otra comorbilidad demostrada, porque evidentemente con la pérdida de peso se benefician de retrasar la aparición de estas patologías. Claro. Y un paciente que tenga un índice de masa corporal demasiado alto, ¿podría tener contraindicación para la cirugía? No, o sea, las contraindicaciones serían desde el punto de vista anestésico, principalmente para esos pacientes. Nosotros, precisamente por eso, para minimizar los riesgos, porque ciertamente pacientes con un índice de obesidad mayor presentan mayor riesgo a la hora de la anestesia. ¿Okay? Pero para nosotros disminuir eso es que realizamos la evaluación integral del paciente y además no es que conocemos al paciente hoy y mañana lo estamos operando, sino que es un paciente que debe hacer estudios, debe hacer una preparación previa, debe perder un cierto porcentaje, dependiendo de su caso, debe ir perdiendo algo de peso. Entonces son pacientes que nosotros elegimos bien y que nosotros tratamos de forma integral, ¿okay? Precisamente para disminuir todo esto. Julio, ¿cómo es la recuperación de estos pacientes de cirugía bariátrica tras el procedimiento? Okay. Bueno, la recuperación es bastante rápida. ¿Okay? Esa es una de las ventajas de la cirugía laparoscópica, que ya no es como antes que no, me van a hacer una herida de aquí hasta aquí y el paciente, la recuperación es bastante dolorosa, ya eso ha cambiado muchísimo gracias a la cirugía laparoscópica. Claro.
Entonces, el paciente, el mismo día de la cirugía, ya el paciente está caminando. Desde el momento en el que llega a la habitación, es un paciente que va a estar caminando y de hecho eso es lo que ayuda a la recuperación. Mientras más pronto caminen y más caminan, es más rápida la recuperación. ¿Okay? Ya al día siguiente estamos con dieta de líquidos claros, es decir, no es que van a estar sin comer meses, van a estar... No, nada de eso. El primer día es un poco fastidioso en cuanto al dolor, igual que en cualquier procedimiento, claro. ¿okay? Al igual que en cualquier cirugía. Pero ya de allí en adelante la recuperación es mucho mejor, mucho más rápida. Ya el paciente, la hospitalización son 48 horas, ya los 2 días el paciente está en su casa. La semana siguiente ya el paciente está retomando sus actividades, a partir del 5.º día ya está retomando sus actividades cotidianas, eso, igual que en la cirugía laparoscópica cualquiera, una apendicitis, una colecistectomía laparoscópica, cualquier procedimiento de este tipo. ¿Okay? Esa es una de las ventajas, que al ser cirugía mínimamente invasiva, la recuperación es muy rápida. Mucho más rápido. Es así. Ok, Julio, operaste al paciente. ¿Qué riesgos, qué complicaciones, sobre todo a corto plazo o a largo plazo, pueden presentarse para el caso de la manga, para el caso del bypass gástrico en pacientes sometidos a este tipo de cirugía? Esa es una muy buena pregunta porque obviamente siempre los pacientes, doctor, pero esto es una cirugía segura, ¿hay alguna complicación? ¿Hay algún riesgo? Lo que yo siempre les digo es que hasta agarrarse una vía o ponerse un tratamiento intramuscular tiene complicaciones, puede tener complicaciones. ¿Okay? Cuando comparamos las complicaciones de la cirugía bariátrica con otros procedimientos, es una cirugía bastante segura, siempre que se haga como con cualquier otro procedimiento, siempre que se haga en manos capacitadas, con equipos especializados, con todas las medidas de seguridad. Todas las medidas de seguridad, en un sitio que de verdad esté apto, lo que todos conocemos, ¿okay? en esta área. La cirugía bariátrica, el riesgo oscila, o las complicaciones, la tasa de complicaciones oscila alrededor del 6%. Cuando lo comparamos con otros procedimientos que digamos que se pueden realizar de forma más rutinaria, ¿okay? Como por ejemplo una histerectomía, que tiene un porcentaje más elevado, alrededor del 8%, algún recambio, una prótesis, ¿okay? Tiene también un porcentaje más elevado. Entonces es una cirugía bastante segura, ¿okay? Técnicamente hablando, siempre que se haga en manos especializadas con los equipos adecuados, como ya sabemos. ¿Qué complicaciones pueden tener los pacientes? Fíjense, siempre va a haber riesgos igual que en cualquier otra cirugía, algún riesgo de sangrado, algún riesgo de una fuga, una fuga, ¿okay? Vamos a tener siempre los riesgos inherentes a cualquier cirugía gastrointestinal, ¿okay? Los riesgos inherentes a cualquier procedimiento gastrointestinal. ¿Qué pasa? Estos riesgos son pocos, ¿okay? Son poco frecuentes, como les dije, menor del 6%. Y siempre, como le comento a los pacientes, que esta es una cirugía segura y que si hacemos las cosas bien, tanto el paciente como nosotros, ese riesgo, ese 6%, disminuye. ¿Por qué? Porque dentro de ese 6% también tenemos pacientes que no han seguido las indicaciones que les da el equipo. Porque son pacientes inclusive que se sienten tan bien que alteran o que se saltan la dieta líquida que les indicamos al inicio y quieren siempre ir... Quieren más rápido. Sí, quieren ir más rápido, tal cual. Quieren como que correr antes de gatear. Entonces, son cosas que pueden llegar a presentarse, pues, que pueden llegar a ocurrir si no se hacen las cosas bien. ¿Okay? A largo plazo, cada procedimiento tiene también sus complicaciones, puede llegar a tener sus complicaciones. Podemos llegar a tener pacientes que tengan una pérdida excesiva de peso. ¿Okay? Por eso es que es tan importante siempre estudiar bien al paciente y hacer las cosas bien. ¿Okay? Pacientes que a raíz de esta pérdida excesiva de peso pueden llegar a presentar desnutrición. ¿Okay? Todas estas son cosas que siempre pueden estar presentes y por eso precisamente es que tenemos que tener un buen control con el paciente, porque esto generalmente ocurre en pacientes que se pierden, pacientes que no vienen a los controles postoperatorios de forma adecuada y no siguen las indicaciones. Y hablando un poquito de esto del peso, ¿cuánto peso se puede perder en una cirugía bariátrica y cuál sería el seguimiento que el médico le hace al paciente luego de la cirugía? Bueno, fíjate, el peso, otra de las cosas que yo siempre les recuerdo en consulta es que esto no es como que una receta, no es que mira, si te hago una manga vas a perder 30 kilos, si te hago un bypass vas a perder 40, no, eso
lo medimos es en base al exceso, al porcentaje de exceso de peso corporal. ¿Okay? Y eso varía de un paciente a otro. Generalmente, lo que perdemos tras una cirugía bariátrica es superior al 80 o 90% del exceso de peso, es decir, de lo que nos sobra. ¿Okay? No del peso total del paciente, sino el porcentaje de exceso de peso corporal, lo que le sobra a partir de su peso ideal. ¿Okay? Entonces, eso suele variar. Sin embargo, los resultados de la cirugía bariátrica son mejores que cualquier otro procedimiento, porque cualquier, por ejemplo, dieta, ¿okay? Ejercicio, actividad física, etcétera, etcétera, son procedimientos con los que no vas, o son cambios con los que por sí solos no vamos a tener ese porcentaje de pérdida de peso. ¿Okay? En cuanto al seguimiento del paciente, es un seguimiento bastante estricto. Yo a todos les digo que esto es como un matrimonio. ¿Okay? Desde que nos operamos, eso no es que, no doctor, yo me operé y me fui y me perdí. No, aquí nos vamos a estar viendo a cada rato. ¿Okay? Esto es desde el momento antes de la cirugía para la preparación y todo esto. Luego de la cirugía nos vemos a la semana siguiente para poder quitar los puntos. Después de eso, a las 3 semanas, nos vemos nuevamente para terminar esta fase de dieta líquida y comenzar entonces a incluir ya alimentos sólidos durante la ingesta. Y además, después de esto, nos vemos durante el primer año entre cada 4 a 6 meses. Luego, a partir del segundo año, nos vemos entre 6 meses aproximadamente, unas 2 veces al año. Y a partir del tercer año, ya nos comenzamos a ver una vez al año. Que inclusive esas pueden ser consultas en línea y eso. Porque aquí lo importante es garantizar no solamente que el paciente pierda peso, sino que gane salud. Entonces tenemos que hacer un tratamiento, un control continuo. Claro, aparte que me imagino que este seguimiento es muy importante porque, como dijiste anteriormente, como el paciente se siente bien, rompe un poco con el protocolo que necesita para su recuperación y bueno, resulta que el postoperatorio es la parte más importante. Entonces me imagino que por eso ustedes están ahí estrictos bajo esta... Es así. Nosotros siempre es indispensable que los pacientes sepan que la cirugía bariátrica es una herramienta, no es algo mágico. Claro. Esto es una herramienta que va de la mano de otras cosas. Entonces, por eso es que tenemos que, para garantizar el éxito de la cirugía, tenemos que tener un control adecuado y tenemos que tener una comunicación y un buen trabajo en equipo. No solamente nosotros como especialistas, sino con el paciente, porque es un equipo que involucra a todos, al paciente y a nosotros. Claro. Y ya que estabas hablando de los cambios en la salud del paciente que se hace cirugía bariátrica, quisiera que hablemos del impacto que tiene esta cirugía en patologías previas que ha tenido el paciente. Muchos de estos pacientes llegan con hipertensión arterial, con diabetes mellitus, muchas veces tipo 2 y también con problemas psicológicos. Por eso tiene que ser visto por el psicólogo. Quisiera que hablemos del impacto sobre esto y no quiero que dejemos por fuera algunos efectos a largo plazo como el dumping. Bueno, el dumping puede empezar desde el principio, no es a largo plazo. Pero que lo nombremos por lo menos y que la gente sepa lo que es y por qué sucede. Y además el problema que tienen de absorción de ciertos nutrientes. Por eso estos pacientes tienen que tomar vitaminas y minerales, etc. Háblanos de esas dos cosas, el impacto y de estos dos efectos colaterales de la cirugía. Bueno, el impacto está más que demostrado que durante la realización o el estudio de todo lo que son estos procedimientos de la cirugía bariátrica, se ha demostrado que hay una mejoría notable e inclusive remisión de muchas patologías. Por ejemplo, pacientes diabéticos tipo 2 que pasan de estar tomando medicamentos a no tomar ninguno, o a disminuir las dosis o a no tomar ninguno. Lo mismo con la hipertensión arterial. O sea, hay muchas patologías que remiten. Van a mejorar todos. Claro, hay muchísimas patologías que mejoran a través de la cirugía bariátrica. Por ejemplo, el ovario poliquístico. Hay pacientes, infertilidad inclusive, hay pacientes que tienen ovario poliquístico y que tienen problemas de fertilidad y obviamente después de la cirugía presentan más bien, que yo siempre más bien tengo como que frenarlos y mira, no, tienes que esperarte por lo menos un año y medio para poder concebir, para poder quedar embarazada. Entonces siempre eso es una cosa anecdótica. Dicen, mira, hay que esperar por lo menos que se estabilice la pérdida para poder hacer eso, porque la fertilidad aumenta. Igualmente la tensión arterial disminuye, pacientes que tenían que tomar tratamiento ya o disminuyen la dosis o no toman ningún medicamento. ¿Okay? Entonces son muchas cosas, muchas patologías que mejoran con la pérdida de peso. ¿Okay?
En cuanto a la otra pregunta que habíamos conversado, Lo de los nutrientes. lo de los nutrientes, claro, la cirugía se divide, a grosso modo, podemos dividir las técnicas en procedimientos restrictivos, que son aquellos procedimientos que buscan restringir la cantidad de alimentos que comemos, como por ejemplo la manga gástrica, o malabsortivos, que son aquellos procedimientos en los que hay alguna modificación anatómica, como en el bypass, que disminuye o que altera la absorción de nutrientes. ¿Okay? Entonces, estos pacientes tienen que tomar suplementos vitamínicos de por vida. Tienen que tomar suplementos que tengan vitamínicos. calcio, hierro, B12, que dejan de absorber. Precisamente porque no están absorbiendo todos los nutrientes. ¿Okay? Entonces hay que suplementar. Siempre les recuerdo también a los pacientes, porque ellos me dicen, doctor, pero yo tengo que tomar vitaminas toda la vida. Sí, pero es mejor tomar vitaminas que ponerte insulina, que tomar metformina, que tomar medicamentos para la tensión. Entonces, la decisión de hacer o no la cirugía no debe basarse en tomar vitaminas. No es que yo no quiero tomar vitaminas. Entonces, no debe basarse en eso. Debe basarse en todo el estudio, todas las comorbilidades y todos los beneficios que esto le presenta al paciente. Y lo otro que tienen que saber comer, porque por lo que hablábamos, o lo que quería que habláramos del dumping, ¿no? Pacientes que toman, que se ven tentados a comer cosas muy azucaradas y inmediatamente empiezan a tener síntomas porque hay una absorción directa a nivel intestinal. Sí, porque llega una carga muy fuerte de carbohidratos hacia el intestino y no está preparado para recibirla. Entonces esto produce síntomas como mareos, náuseas, diaforesis, o sea, sudoración Quería profusa, que lo palidez. nombrara porque lo he visto en muchos pacientes amigos que han hecho cirugía bariátrica. Es que tal cual, precisamente para evitar llegar a eso, es que hay que hacer algunas modificaciones en la forma en la que comemos. Por eso es que siempre digo eso, que es una herramienta. Que la cirugía es una herramienta, no es algo mágico y depende también del trabajo con todo el equipo y de las modificaciones en el estilo de vida. Es decir, aprender a comer, hacer actividad física regularmente, o sea, toda esta serie de cosas, de cambios que debemos ir realizando y por eso es que tenemos que hacer un trabajo en equipo, paciente y nosotros, de la mano, no solamente antes, sino después de la cirugía. Excelente mensaje. Julio, ¿qué tan accesible económicamente es hacerse una cirugía bariátrica? ¿Ya este tipo de cirugía las realizan en centros públicos? Bueno, fíjate, es una cirugía, al igual que cualquier otro procedimiento quirúrgico, la cirugía sí es un poco costosa, ¿ok? Sin embargo, hay algunos centros públicos en los que lo están realizando. Todos sabemos cuál es la situación, sabemos que hay listas de espera largas, sabemos que hay que realizar ciertos procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí hay algunas instituciones públicas que la realizan. ¿Okay? Y sí es un procedimiento algo costoso. Hay seguros también que la cubren. Nosotros, dependiendo de si el paciente cumple con ciertos criterios, podemos realizar el procedimiento a través de la compañía de seguros. ¿Okay? Entonces, para ayudar al paciente a resolver, pues, porque tal como lo dije, esto es una condición médica compleja. Esto no es algo estético ni nada por el estilo. Esto es salud. Así es. Excelente. Julio, vamos a pasar a la segunda parte de este episodio que queríamos tocar, que va a ser un poco más corta, pero que quiero que nombremos los análogos del GLP-1 o Sí. del análogos del glucagón 1, Sí. que se utilizan, son muy usados hoy en día. Y no quiero hacer publicidad, pero quiero nombrarlos, decir los nombres comerciales para que la gente sepa que estamos hablando de Ozempic, Saxenda, Victoza, etc. ¿no? Claro. Que se utilizan para adelgazar, que inicialmente se nacieron para la resistencia a la insulina, Correcto. para tratarla, pero o se te hacen adelgazar, pues se están utilizando para eso. Entonces, Sí. habla de cómo se actúa en nuestro cuerpo este tipo de medicamentos. Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena, de que toquemos este tema, porque ¿qué pasa? Precisamente al tener este efecto, al ser unos medicamentos o al ser un procedimiento no invasivo, ¿okay? Que no requiere cirugía, los pacientes lo ven como una salida mágica. Entonces lo ven como que esa es la panacea, esto es lo que vamos a hacer. Entonces hemos visto con muchísima preocupación cómo estos medicamentos los colocan de forma indiscriminada sin ningún tipo de supervisión médica. ¿Okay? Inclusive spas o sitios completamente alejados del ejercicio de la medicina.
Entonces es muy importante que sepamos que este tratamiento y cualquier otro tiene que ser realizado, tiene que ser supervisado por un equipo de especialistas para precisamente evitar las posibles complicaciones. ¿Cuáles serían esas complicaciones? Fíjate, para los análogos del GLP-1, tal como lo estábamos mencionando, son medicamentos que surgieron inicialmente para el tratamiento de la diabetes y de la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Como ocurre muchas veces en medicina, vemos que tiene cierto efecto, ¿okay?, colateral, que en este caso es la pérdida de peso. Entonces se ha empezado a utilizar para esto. ¿Okay? Pero los pacientes tienen que ser muy bien elegidos. Es un tratamiento bueno, sí, evidentemente, pero tienen que cumplirse ciertos criterios. Tienen que ser pacientes que no pueden tener antecedentes de patología tiroidea, de enfermedad de la tiroides, patologías pancreáticas o de vías biliares. Son pacientes que tienen que tener un estudio igual que cualquier otro, son pacientes que tienen que tener un estudio adecuado para poder saber si son o no candidatos a esto. Como les dije, hay pacientes que están colocándose estos medicamentos sin ninguna supervisión médica y eso es bastante alarmante porque piensan que es la panacea y eso es algo bastante alarmante. Ahora, ¿estos medicamentos los venden así, sin récipe médico? Se consiguen libremente aquí. Hay sitios en los que se consiguen libremente y esa es una de las preocupaciones. Eso es lo que hace esto preocupante. Exactamente, claro. Eso es lo que hace que esto sea una situación alarmante porque los pacientes no van al especialista, sino que dicen, no, mi vecina se lo puso o mi vecino se lo puso, le fue bien, me voy a poner la misma dosis que tenía mi vecino. Entonces es cuando comienzan las complicaciones, cuando comienzan todas las cosas. Es un tratamiento bueno, como lo dije, pero tiene siempre sus con indicaciones. supervisión médica. Siempre bajo supervisión médica. Yo creo que ese es el mensaje más importante que tenemos que dejar en este episodio. Que no se usen indiscriminadamente los análogos del GLP-1 porque ya se está generalizando y es alarmante. Siempre tiene que ser bajo supervisión médica y en el caso de la supervisión médica, algunas veces tú combinas análogos del GLP-1 con cirugía bariátrica o indicas primero esos análogos para bajar un poco de peso del paciente y después hacer la cirugía. Sí, de hecho ambas opciones son bastante válidas y están estudiadas. ¿Okay? Esos pacientes, como mencioné al principio, pacientes que requieren una pérdida de peso inicial es significativa, pueden utilizar estos medicamentos, como bien hemos dicho, siempre bajo supervisión médica, y además se está utilizando también actualmente en pacientes posterior a la cirugía, estos pacientes que llegan a reganar peso, ¿okay? Estos pacientes que no alcanzan su meta o que se pierden del equipo y vemos una ganancia nuevamente de peso, se utilizan también estos medicamentos para ayudar a controlar o a encarrilar al paciente, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Entonces son una herramienta, por eso digo, son una herramienta muy útil y una herramienta bastante buena. Porque algunos se descuidan y vuelven a ganar mucho peso, ¿no? Incluso con bypass. Exactamente. Julio, me parece importante también que hablemos sobre los cambios de estilo de vida que un paciente va a adaptar luego de adelgazar los kilos que adelgaza y que es importante que esté consciente de que cambia su estilo de vida. Por ejemplo, bueno, tú mismo lo mencionaste hace un rato, tienen que hacer ejercicio, cambiar la alimentación, o sea, háblanos de esto. Bien, eso es sumamente importante porque una vez más, y sé que estoy bastante repetitivo, pero es que es tan importante que los pacientes entiendan esto, que la cirugía bariátrica es una herramienta, no es algo mágico. El éxito de la cirugía viene dado es precisamente por los cambios que ocurren en el estilo de vida. Para eso tenemos nuestro nutricionista, tenemos psicólogos, hay que hacer un trabajo en conjunto, porque hay que incluir actividad física desde el día 1, hay que incluir actividad física, hay que incluir una nutrición, una mejor nutrición, unos hábitos nutricionales adecuados, ¿okay? Entonces, y todo esto va de la mano tanto del psicólogo como del nutricionista. Una de las cosas que les recalco a los pacientes es que la nutricionista no nos va a limitar, no nos va a decir, no, tú tienes que hacer la dieta de las mises, atún y lechuga toda la vida. No, esto es completamente falso, ¿okay? Esto es un mito. Y el psicólogo tampoco es que nos va a decir, no, bueno, mira, es que tú estás loco, no, nada de eso. Estos simplemente son especialistas que nos ayudan a detectar qué es lo que estamos haciendo mal e ir cambiando precisamente todo esto para aprender a comer,
y para incluir precisamente actividad física, ejercicio, rutinas adecuadas. Nosotros contamos con preparadores físicos, instructores y todo eso, a los cuales referimos también al paciente, porque esto es un trabajo integral. El éxito de la cirugía, una vez más, depende de todos los cambios que hagamos en el estilo de vida. Entonces, por eso es que es tan importante precisamente que los pacientes entiendan esto. Trabajo integral y multidisciplinario. Correcto. Como es la medicina hoy en día, una medicina de equipo. Es así. Julio, ¿qué mensaje o cuáles mensajes, si tienes varios mensajes finales para los pacientes que nos están viendo sobre estos dos temas, cirugía bariátrica y análogo del GLP-1, los famosos Ozempic, Saxenda, Victoza, que ustedes están viendo tanto las pacientes? Bueno, lo primero es que aquellos pacientes que sientan que quieren dar este paso, estos pacientes que tengan preocupación acerca de su peso, acerca de las comorbilidades o de enfermedades asociadas a esto, es importante que se atrevan y que den este primer paso. Acudir a la consulta no quiere decir que vamos a operarnos de entrada. Tenemos unas herramientas y unas técnicas adecuadas para cada paciente, porque cada paciente es distinto. Lo que funciona para uno quizás no sea lo más adecuado para el otro. Entonces, siempre que tengan esta inquietud, acudan a la consulta, den ese primer paso, que algo que me dicen muy frecuentemente es que al principio los pacientes tienen miedo de acudir a la consulta, tienen miedo de realizar una de estas cirugías, pero luego de que lo hacen, lo primero que dicen siempre es: ¿por qué no me hice esto antes? ¿Por qué no vine a la consulta antes? ¿Por qué no busqué ayuda antes? Porque es así, el paciente con sobrepeso y obesidad es un paciente que es una patología, tiene una patología que no aparece de la noche a la mañana. Esto es algo que ha ido instaurándose durante el tiempo. Entonces, vengan a la consulta, conversamos con todo el equipo y examinamos y vemos cuál es la mejor opción para cada uno, pero siempre con la asesoría de un equipo multidisciplinario, un equipo especializado en estos procedimientos. Gracias, Julio. Gracias a Julio, ustedes por la cuéntanos invitación. qué haces tú en tu tiempo libre. ¿Cuál es tu hobby, además de coleccionar medias? Bueno, eso, yo colecciono medias, todos los que saben, todos los que me conocen. Esto es un buen dato para los saben. pacientes. Los pacientes siempre, ¿qué les llevo al doctor? Le voy a llevar un regalito, ya lo saben. Les las acabo medias. de dar el mejor Sí. dato, medias. Sí, todos. De hecho, yo Barato. tengo, o sea, mis amigos siempre, Bueno. cuando se van de viaje, me traen: mira, te traje estas medias de yo no sé dónde, mira, te traje esto, siempre. Es Eso fácil me regalarte encanta. a ti, pues. Sí, es fácil, o sea, de verdad, completamente fácil. Y otro de mis hobbies relativamente recién descubierto es correr, trotar. Ah, O sea, me ya que encanta lo mucho, me compartimos. encanta el running. Sí, de hecho estuvimos conversando de eso hace Antes rato. O de- sea, me antes de encanta, empezar me el encanta. episodio. Es una actividad que me encanta y trae muchísimos beneficios. Claro. Si alguno de los pacientes se anima, vamos y corremos, no hay ningún problema. Pero es una de las cosas que me gusta mucho. Bueno, Julio, ha sido un verdadero Julio, placer gracias por para haber estado nosotros, con incluyo a nosotros. Micaela, haberte tenido aquí. Sabemos que eres un excelente profesional. El contenido Gracias. del episodio me ha encantado. Tocamos Muchas todos los gracias. puntos claves, importantes, y tu mensaje final, excelente. Tus redes Muchas sociales. Muchas gracias Julio. por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Y una vez más les digo, feliz de esta iniciativa, de ver que en la clínica estamos siempre a la vanguardia y actualizándonos y siempre buscando el beneficio de los pacientes, porque al final esto es para que los pacientes Así, para se ellos. beneficien. Esto es un trabajo para los pacientes. Así Entonces, es. bueno, sumamente agradecido. Mis redes sociales son @le_cirujano, ¿ok? @le_cirujano. Ahí lo tienen escrito. Y Vamos a brindar. brindamos. Esa es tu taza de regalo por haber Muchas participado en gracias. la tertulia médica. Brindamos Muchísimas con café. gracias. Brindamos y además brindamos por el cierre de este 2024. Así Sí, que los esperamos. Esperamos en enero. Para el 2025 2025. los esperamos para seguir tertuliando y les deseamos a todos, de parte de la Tertulia Médica, que tengan un excelente 2025. Así es, feliz Navidad para todos. Chao, nos vemos el año que viene. Este podcast está patrocinado por Clínica Amai, tu servicio médico de confianza.